Bienvenidos, seguidores del portal de matemática con sede en Guatemala. Para esta ocasión vamos a hablar de algunos teoremas muy importantes que en la vida como estudiantes se van a estar encontrando constantemente, ¿verdad? Uno de ellos es el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras se va a estar refiriendo únicamente cuando nosotros vamos a estarnos enfrentando con situaciones con el triángulo rectángulo. Podemos acordarnos, el triángulo rectángulo va a contener un ángulo de 90 grados. Esa es la única característica que va a diferenciar a este tipo de triángulos de otros. Entonces, en alguna ocasión alguien le llamó hipotenusa al lado más grande del triángulo y a los otros dos lados les llamó catetos, ¿verdad? Entonces, esto de acá es un repaso que posiblemente ustedes ya hayan escuchado. El teorema de Pitágoras es uno de los más famosos que existen en la red y ustedes pueden investigar más con respecto a eso. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo con vértices A, B y C. Entonces, a la hora de estar trabajando con triángulos rectángulos o cuando estamos trabajando la parte de trigonometría, se recomienda que identifiquemos nuestros triángulos y tomemos en cuenta los vértices, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero asignarle un nombre a esta parte del triángulo que es hipotenusa, como dijimos anteriormente. Podemos tomar en cuenta nosotros su vértice, ¿verdad? Es decir, si el vértice que está enfrente o que está opuesto tiene la letra C, pues esta también se va a llamar el lado C. Si esta tiene la letra A, el que está enfrente o el opuesto también le vamos a llamar con la misma letra, solo que en este caso va a ser minúscula. Y de esa forma se nos va a hacer más fácil ir identificando el nombre de cada lado, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tomar bien en cuenta para que se nos haga un poco más fácil poder trabajar con eso. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el área de la hipotenusa es igual a la sumatoria de las dos áreas de los otros dos catetos, ¿verdad? Es decir, yo voy a tomar este pequeño área que está acá y este pequeño área que está acá y lo voy a unir y ese me va a dar el área grande que es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre cómo podríamos demostrar el teorema de Pitágoras, me puede escribir al privado y con gusto le mando un video explicando o haciendo una demostración de ese teorema, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver cómo podríamos aplicar nosotros el teorema de Pitágoras. Dice lo siguiente: haya la medida de la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado. Entonces nosotros tenemos nuestro triángulo equilátero, tenemos que hallar una altura y únicamente nos dan la medida de un lado, ¿verdad? Que son 8 centímetros. Ah, profe, pero ¿qué es un triángulo equilátero? ¿Verdad? Entonces el triángulo equilátero, una de sus características es que va a medir lo mismo en sus tres lados. Es decir, si este mide 8 centímetros, este también va a medir 8 y este va a medir 8. O sea que eso es una de las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no se nos tiene que olvidar, porque hay veces nos dan algunas figuras, esas figuras cumplen con ciertas propiedades o características y a nosotros se nos olvida y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ya no podemos resolver esto, ¿verdad? Entonces, pero como nosotros ya reconocimos que es un triángulo equilátero, tiene medidas iguales en sus lados, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros observamos la altura y el lado que nos están dando, se va a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si nosotros decimos acá que mide 8, la mitad podría medir 4, ¿verdad? O va a medir 4, ¿verdad? Entonces eso lo pueden corroborar, pueden hacerlo ustedes o trazar ustedes ese es su triángulo en una hoja con una su regla y van a ver que sí se va a cumplir, ¿verdad? Entonces nosotros acá observamos que se formó un triángulo rectángulo, lo podemos extraer y quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces ya con todo y vértices con el nombre de sus lados correspondientes y la altura, si nos damos cuenta, va a quedar el lado B, ¿verdad? Que era este lado que habíamos hablado acá, ¿verdad? Entonces aplicando el teorema de Pitágoras nosotros vamos a despejar de la fórmula
general o de la inicial que habíamos colocado por acá, vamos a despejar entonces b, ¿verdad? Entonces nos quedaría que b al cuadrado sería c al cuadrado menos a al cuadrado, es decir, el cateto b que está acá, ¿sí? Le vamos a restar el área del otro cateto a la hipotenusa, es lo que nos está diciendo acá. Entonces, si nosotros eliminamos el cuadrado, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada en ambos lados, nos quedaría de la siguiente forma. Okay, entonces lo único que nos queda es reemplazar los valores, ¿verdad? Donde vale c al cuadrado, nos damos cuenta que c es esta parte y es 8. Entonces tendríamos que elevar 8 al cuadrado. Menos el área de a. ¿Cuánto vale a? Sería 4, pero como esa área sería 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces realizamos esa pequeña operación y nos damos cuenta que la altura de ese triángulo es 6.93. Entonces, de esa forma podríamos estar aplicando nosotros el teorema de Pitágoras. Como vuelvo a reiterar, si alguien tiene alguna duda o quiere seguir practicando con este tema, me puede mandar un mensaje al privado y con gusto vamos a estar compartiendo más ejercicios, más situaciones que involucren el teorema de Pitágoras. Dentro de los temas que tenemos que ver también está el tema de el teorema de la altura. Y dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es la medida proporcional entre sus segmentos que determina sobre la hipotenusa. Bueno, pero ¿qué significa eso? Ahí es que a veces nos cuesta entender un poco ciertos conceptos si no miramos dibujitos. Observemos el siguiente dibujito entonces, ¿verdad? Tenemos el esquema de un triángulo rectángulo. Acuérdense que el triángulo rectángulo siempre se va a identificar porque va a tener un ángulo de 90 grados. Ya identificamos los vértices, por lo tanto los lados ya es más sencillo identificarlos, ¿verdad? Nos damos cuenta, dice que tiene una altura h. Podemos asignarle otro tipo de letra también a esa altura, ¿verdad? No es necesariamente h. Y tenemos nosotros dos segmentos, ¿verdad? Tenemos el segmento que va desde donde está la altura hacia el vértice A, y el otro segmento que va otra vez de la altura hacia el vértice B, ¿verdad? Entonces le vamos a asignar ahorita por el momento estas dos letras P y Q, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa, es decir, esta que está acá, la hipotenusa, ahí se acuerdan que es esta de acá, no se vayan a confundir que es este de acá, sino que es donde está C. Dice la altura relativa a la hipotenusa es la medida proporcional entre los segmentos que están formados, la están formando, es decir, esta y esta de acá, estos dos segmentos de recta, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo de la siguiente forma: la altura dice que es igual al producto de estos dos, ¿verdad? Por eso dice que es proporcional. Acuérdense que si hablamos de proporciones, este signo igual significa directamente proporcional. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar este tipo de conceptos o este teorema de la altura. Dice ejemplo 1.7. 1.7 es el ejemplo que estamos utilizando, el que está en su documento que se les compartió en el grupo de WhatsApp. Dice, determina la longitud de la altura relativa de la hipotenusa. Ok, entonces tenemos nosotros el siguiente triángulo donde los segmentos que conforman a la hipotenusa ya les asignaron valores. Dice que P vale 3.2 y Q vale 1.8. Ok, entonces nos vamos a ayudar nosotros acá de la pequeña fórmula que nos está dando el teorema de la altura. Entonces vamos a ver cómo lo podemos solucionar y nos quedaría que 3.2, ¿dónde está 3.2? Que es P, ¿verdad? Que es P que está acá, y 1.8 que es el valor de Q, el segmento que va de acá para acá, ¿verdad? Entonces si nosotros quitamos el cuadrado de acá sería la operación contraria, es decir, le sacamos raíz cuadrada a las dos partes y nos quedaría entonces que h es la raíz cuadrada de 3.2 por 1.8, ¿verdad? Que esto de acá es lo que salió utilizando el teorema de la altura.
nos queda realizar esa operación y nos queda que 3.2 por 1.8 es 5.6. Por lo tanto, la respuesta dice que es h es igual a 2.8. Pero ¿qué es h? H le habíamos dado el nombre de la altura originalmente, ¿verdad? Entonces, de esa forma quedaría resuelta nuestra situación. Ok, entonces veamos otro teorema muy importante, que son los teoremas de los catetos. Es decir, de los catetos vamos a estar hablando de estos lados, ¿verdad? Este y este. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso es el de los catetos. Dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa y los dos segmentos, dice. Veamos entonces eh, qué es lo que está pasando acá. Volvemos a tener nuestro triángulo con las mismas situaciones, el segmento P y el segmento Q. Dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto, es decir, este de acá o este, es igual al producto de la hipotenusa, es decir, el lado C, por la proyección del cateto sobre la misma, ¿verdad? Es decir, ¿a qué se refiere esto? Era por la proyección del cateto sobre la misma. Es decir, si yo tengo el cateto B, lo voy a relacionar con el segmento P. Y si yo tengo el cateto A, lo voy a relacionar con el segmento Q. ¿Sí? A eso se refiere con la proyección del cateto sobre la misma o sobre la hipotenusa. Nos quedarían entonces la siguiente fórmula, que a al cuadrado, dice, el cuadrado de un cateto, en este caso es el cateto A, el cuadrado del cateto, es el producto de la hipotenusa, es decir, C, por la proyección del cateto sobre la misma, es decir, sobre la proyección de este de acá. Como es A, lo vamos a relacionar con Q. Y acá tenemos otra vez que el cateto B, este de acá, ese es igual a la hipotenusa, el AOC, por la proyección del cateto sobre la misma, por P, es decir, lo relacionamos con este segmento que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al teorema de los catetos. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo. Dice, determine la longitud del cateto B. ¿Qué cateto? Entonces ahora le asignamos valores al triángulo que ya teníamos y sería, eso se refiere a que hallemos el valor, es decir, cuánto vale el segmento CA o AC, ¿verdad? Esta parte de acá que le hemos asignado el nombre de B, utilizando el teorema de los catetos, ¿verdad? Entonces, como les decía, si nosotros hablamos del cateto B, lo vamos a relacionar con el segmento P. Si hablamos del cateto A, lo vamos a relacionar con el segmento Q. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo despejamos el, en nuestra ocasión el cateto B. Entonces B nos quedaría como la raíz cuadrada de C por P, o sea, de la hipotenusa y la proyección del cateto, que es en este caso P, ¿verdad? Porque es el que está relacionado con el cateto B, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada en ambos lados y nos quedaría de esta forma. Reemplazando los valores, ¿verdad? Que eso es lo que más les gusta a la mayoría, ya solo de hallar el valor. Entonces nos quedaría que C vale 15 y la proyección del cateto, que en este caso es el segmento P, vale 12. Hallamos el producto y nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 180. Y si le sacamos raíz cuadrada a eso, es decir, simplificamos eso que está ahí, nos queda que B es 6 por la raíz de 5, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los teoremas que vamos a estar aplicando en las demás situaciones. Entonces es necesario que nosotros lo agreguemos a nuestros conocimientos como estudiante del portal de matemática, ¿verdad? Entonces van a haber situaciones donde va a estar involucrado tanto el teorema de Pitágoras como el teorema de los catetos, el teorema de la altura, es decir, nosotros tenemos que ir identificando cada uno de ellos para que no nos metan gol, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo no va a pasar eso? Con la práctica, ¿verdad? Entonces, les sugerimos a ustedes que vayan a su documento y que empiecen a practicar, y cualquier duda, estamos a la orden las 24 horas, no importa si es lunes, martes, miércoles, pues si es sábado o domingo, podemos, nosotros estamos en toda la disponibilidad para poderles ayudar, ¿verdad? Lo importante es de que ustedes logren
logren el objetivo, que es ganar las pruebas del ingreso a la universidad, ¿verdad? Entonces, bendiciones y estamos a la